¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo estamos? Un capítulo más de la ciencia del entrenamiento. Gracias a todos ustedes que nos siguen y los seguimos invitando a compartir, inscribirse y activar la campanita en YouTube. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify, así que el día de hoy vamos a darle, tenemos un invitado especial, el profe, así le voy a decir yo, el profe, porque ha sido mi profe en licenciatura, maestría, he tenido el gusto de estar con él. El día de hoy nos acompaña el profe Jorge. Ayúdame con tu invitación, profe, pues, ¿qué? Con tu presentación. Con mi presentación, muy bien. No, pues al contrario, Tony, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Y bueno, soy Jorge Daniel Ramírez Morales y me dedico a la parte de la capacitación y profesionalización del deporte. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Bien, profe, platícanos un poquito de tu trayectoria. Híjole, nos vamos a tardar como 10 años. Más poquito, ¿no? Entonces, no más poquito. Entonces, bueno, pues mira, la parte deportiva he estado ya desde hace muchos años. Deportes individuales, fui competidor de taekwondo, también fui maestro de taekwondo en la Universidad Nacional Autónoma de México y también llevé al equipo representativo en muchas olimpiadas nacionales. Y posteriormente los azares del destino me llevaron a la parte de la capacitación y la profesionalización. Pero ese es mi bagaje en la parte deportiva. O sea, me desarrollo en otros ámbitos de la vida, pero en la parte deportiva esos son mis cimientos, esas son mis bases. Ahí descubres la pasión por la docencia. Fíjate que eso se lo debo a mi profesor, al maestro José Sámano, que finalmente él fue una persona que nos formó dentro de la parte del taekwondo. Y una vez que yo egresé de la Escuela Nacional de Entrenadores, mi profe insistió que estudiara una maestría. Y entonces había una maestría que él quería estudiar, que era en docencia y administración de la educación superior, en Ciudad Universitaria, en el Colegio de Estudios de Posgrados de México. Y entonces me invita a estudiar la maestría en docencia. Y yo le decía, pero la docencia, ¿qué tiene que ver con el entrenamiento? Me dice, precisamente el entrenador, más allá de desarrollar habilidades y destrezas, debe ser un docente deportivo. Entonces esa palabra me causó así como un impacto sobre cómo debes de enseñar, cómo un entrenador realmente se dedica a enseñar, a formar en hábitos y valores a las personas, más allá de desarrollar habilidades. Entonces con él estudié la maestría en docencia y administración de la educación superior y lo vinculaba mucho a la parte del entrenamiento. Todo lo que veíamos en la maestría lo vinculábamos en la parte del entrenamiento, cómo implementarlo, cómo enseñar, cómo transmitir el conocimiento, cómo crear y realmente construir el conocimiento, ¿no? Y eso lo haces desde una aula, pero también día a día el entrenador lo va haciendo desde la parte docente, porque finalmente estás formando a tus atletas, estás formando a tus competidores, incluso en el acondicionamiento físico, estás transmitiendo esos valores que tú tienes como persona, pero en una formación docente. Entonces eso fue lo que me llevó a estudiar la maestría. La parte ya de transmitir el conocimiento. Más allá de transmitirlo, es cómo vas a construir ese conocimiento. O sea, una parte es la transmisión del conocimiento, pero ese conocimiento, para que se vuelva experiencia, necesitas construirlo. Y eso no lo puedes hacer solamente en la parte de la transmisión, sino debe de haber una transmisión y un receptor de ese conocimiento. Si la comunicación que tienes con tu atleta no es óptima, se va a quedar en esa enseñanza que está dejando el entrenador, pero que finalmente el receptor no está abierto para poder cambiar ese hábito, para tener esa disciplina. Entonces, sí es muy importante el construir el conocimiento. Y eso es algo que debe de hacer el entrenador, tener esa empatía con el cliente, con el usuario, con el atleta, para poder construirlo a él también en relación a eso que quiere desarrollar. Lo vemos ya hoy en día con algo muy utilizado, el transmitir no nada más conocimiento. Hay gente que sabe mucho, hay gente que de verdad nos impresiona con el acervo que tiene, y no nada más hablamos de la actividad física y el deporte, en todo lo que sabe, pero hay muchas personas que ese conocimiento no es tan fácil impregnarlo en los alumnos, en los pacientes, en los clientes, como lo queramos ver, ya sea en el área de actividad física, ¿no? Esa parte de hoy que tratamos de forjar herramientas
que nos sirvan para el uso cotidiano, ¿no? Claro. Es muy importante porque finalmente ese bagaje que tienes de conocimientos, pero ya no nada más son conocimientos, son habilidades, destrezas, saberes, el desarrollar por medio de herramientas ese conocimiento que lo pueda desarrollar el atleta. O sea, más allá de repetir y reproducir movimientos, que él entienda qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Es súper importante. Eso nos abre una puerta a una pregunta constante en mis redes sociales, y yo creo que en las redes sociales de todos los que nos dedicamos a la docencia y a la actividad física. ¿Qué realmente necesita una persona en herramientas para poder ser un entrenador? Ahí yo considero que hay algo muy importante, que el entrenador, muchos entrenadores llegan a este mundo del entrenamiento deportivo, de la actividad física o de la cultura física, llegan porque tienen una opción de dar eso que tú aprendiste. Por ejemplo, un futbolista que fue futbolista y de repente termina su vida como futbolista y viene otra etapa que es dar el entrenamiento. Él tiene tal vez el bagaje, tiene todos esos conocimientos prácticos, pero ahí faltaría la parte docente, faltaría el conocimiento. Y es como cuando tienes un coche. Tú tienes el coche, pero necesitas saber manejar. Y ese saber manejar se hace con el conocimiento, con la práctica, con herramientas, ¿sí? Y debes de tener un conocimiento técnico. Entonces, si vemos al ser humano como este coche, este coche va a funcionar con gasolina. Tal vez para manejar necesitas saber cómo funciona con esa gasolina. Ahora, las personas, necesitas saber cómo funciona la persona. Necesitas saber cuál es su anatomía, fisiología, qué es lo que pasa con los sistemas energéticos, con qué tipo de energía está trabajando. Y esa es la parte fisiológica, anatómica, estructural, pero también necesita tener el entrenador conocimientos de cómo transmitir ese conocimiento y cómo construirlo. Necesita conocimientos en la parte pedagógica, también necesita conocimientos en relación a qué es lo que está pasando en el entorno de las personas que lo entrenan. Necesita saber psicológicamente por qué está pasando la persona, interpretar sus emociones. Entonces, necesita un gran bagaje de conocimientos, habilidades, destrezas y saberes para ser entrenador. Hay muchos entrenadores que ven contenido en las redes sociales y de repente ese contenido lo quieren replicar. Eso, hasta cierto punto, puedes utilizar esas redes sociales como este canal que tienes de YouTube, donde la gente está viendo entrevistas y saca lo bueno de cada una de las entrevistas. Pero eso no quiere decir que sea un todo, ni que sea la última palabra, sino que se tiene que ir formando, tiene que ir formando su propio criterio como entrenador también. Fíjate que esto lo digo y se lo sigo diciendo a todos ustedes, chavos, la bronca de las redes sociales es que nos quedamos con ese minuto que vemos de video y no sabemos que atrás de ese video hay todo un contexto y después de ese video hay todo un contexto. O sea, a veces te dicen, si quieres una pérdida de grasa, tienes que hacer 30 minutos de cardio todos los días. Es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Pero no sabemos ni el por qué ni el para qué. Y ahí es donde empezamos a generar un contenido que nada más es una réplica, como tú lo dices. Claro, hay un autor que tiene un libro que se llama Tiempos Líquidos y tiene economía líquida, amor líquido, etc. Y él nos habla de esta practicidad y esta inmediatez por la que estamos viviendo. Nos habla de los tiempos líquidos porque es como agarrar agua. Cuando tú quieres agarrar agua, se te desliza por las manos. Entonces, nos habla de cómo las personas con tanta información quieren tener el cambio rápido, o sea, instantáneo. ¿Por qué? Porque se acaba el tiempo de que tu celular lo compraste el año pasado y este año ya no va a servir porque necesitas las actualizaciones, etcétera. Aquí los entrenadores muchas veces quieren esa practicidad y también los usuarios. El usuario quiere ver el resultado de bajar una rutina de ChatGPT y esa rutina llevarla a cabo con lo que te dijo la inteligencia artificial.
El problema es que la inteligencia artificial no interpreta las lesiones, no interpreta los rangos de movimiento, tal vez hasta este momento, en algún momento lo va a hacer, ¿no? Pero en este momento no hay esa interpretación, ese ojo que tiene el entrenador, esa parte de visualizar cómo está haciendo el ejercicio, de ver cómo llegas, cómo te sientes, qué es lo que representa una mueca que te haga un usuario. Eso puede ser una lesión, puede ser que no le guste el entrenamiento, puede ser que esté muy cansado, ¿no? Entonces eso todavía no lo interpreta la máquina, pero el entrenador debe de tener esa visión de cómo interpreto a mi atleta, cómo interpreto a... Pero eso solamente lo vas a hacer con conocimiento y también habilidades y destrezas, porque puedes tener el conocimiento y puedes saber mucho, y te aventaste todos los libros de Yuri Verkhoshansky, y te leíste el de Entrenar para Ganar, y todos los libros que tú quieras. Pero si ese conocimiento no lo llevas a la práctica, se queda ahí. Y entonces no desarrollas ese conocimiento, y desarrollaste ese conocimiento, pero no generaste finalmente una habilidad, una destreza, no lo desarrollaste en el atleta. Entonces es muy importante los conocimientos, habilidades, destrezas, saber. Me quedo con esta ola que viene de inteligencia artificial. Yo lo pongo como una herramienta más para todos los profesionales, para poder hacer extractos más concisos de información, pero no en ningún momento la inteligencia artificial va a suplir el trabajo de ninguna de las personas, precisamente porque necesitamos una interpretación que es humana. Claro, y eso acabas de decir algo muy importante, una herramienta. Tampoco podemos decir como entrenadores, ¿sabes qué? No ocupe ChatGPT. Claro que sí. O sea, yo lo ocupo para redactar mensajes, lo ocupo para los cursos, estructurarlos, para sacar la temporalidad de lo que vamos a ver en el curso. O sea, muchas cosas que me facilitan. Que nos facilita también a veces, o nos facilita ya encontrar estudios específicos de lo que estamos buscando, claro, sin perder tanto tiempo. Exacto. O sea, si necesito 5 estudios del entrenamiento en baja intensidad, ChatGPT me puede filtrar los mejores 10. Claro. Y ahí ya me ahorró a mí, como antes, ¿cómo hacíamos la docencia? Sí, exacto. Nos aventábamos, y para armar una clase, yo creo que sí te pasaba, ¿no? Claro. Que nos aventábamos para armar una clase, una ponencia, lo que tú quieras. Ajá. Casi nos aventábamos un mes para sacar 40 diapositivas. Claro. Un mes haciendo extractos de estudios, que al final de los 100 estudios que leíamos para sacar 40 diapositivas, solo nos servían 20. Claro. Entonces es una herramienta básica, y yo se los digo, chavos, el día de hoy, todos los profesionales que no empiecen a utilizar inteligencia artificial van a quedar obsoletos. Claro. Porque la inteligencia artificial no nos va a suplir, nos va a potencializar como entrenadores. Claro, yo lo veo como la revolución industrial. ¿Tiene? O sea, la revolución industrial empezó a todo el mundo decía, es que nos va a quitar el trabajo, ya las máquinas van a hacer todo y todo. Ahí la diferencia fue las personas que supieron operar esas máquinas, ¿no? Y que se capacitaron para poder operar esas máquinas. ¿Y cómo te va a facilitar una línea de producción? El saber usar esa máquina. Y es lo mismo ahorita con Entonces, sí, te iba a preguntar, pero se me ocurre una pregunta más padre para tu persona. ¿Cuándo comenzaste tú a impartir clases? ¿Recuerdas? Te voy a contar una anécdota de mi maestra, Victoria Cerezo, de la Escuela Nacional de Entrenadores. Ella nos daba la clase de pedagogía didáctica, y en su primer clase nos habló de qué significaba la pedagogía, y nos habló de educare, ¿sí? Que tenía que ver con ese proceso en el cual tú ibas tomando el conocimiento, y a partir de tomar el conocimiento ibas generando una estructura de esos conocimientos, ibas aprendiendo. Y recuerdo muy bien que nos dijo que el aprendizaje era algo que tú tomabas. No lo hice por el mosca, sino lo hice porque tiene que ver con aprender, con agarrar, con tomar el conocimiento, interpretarlo y después ocuparlo para tu vida profesional. Yo creo que los primeros que nos enseñaron esto fueron nuestros padres, porque desde niños nos impactaron con ese conocimiento. Lo vimos hace rato con el hijo de Mario, ¿no? Con Maximus, que bueno, finalmente él está aprendiendo, él está tomando ese conocimiento
de todo su entorno, de todos los que están alrededor de él. Y de esa misma forma, así como adquirimos ese conocimiento, también en la parte docente enseñamos sin saber qué estamos enseñando. Los primeros aprendizajes fueron con mis padres, pero posteriormente, cuando tú tenías que resolver una situación, cuando tenías que resolver un sistema complejo, tenías que enseñar. Y tenías que enseñar desde el compañero que decían hace rato, ¿cómo se llama esa cosa que le pegan? El bolillo, ¿no? De que acá tiene otro. Ajá. Entonces, ese juego que hacías, si no sabías, tenías que enseñarle a tu compañero para poder jugar. Si no, pues no podías jugar, ¿no? Y entonces fue como se fue dando el aprendizaje. Ya de una manera formal, ya una vez que entré en la parte deportiva, hablando del deporte, porque hay otras actividades donde me desempeño que también tienen que ver con la enseñanza. Ahorita estoy recobrando un negocio familiar que tiene que ver con las máquinas de coser y reparar esas máquinas de coser. Y lo primero que hice regresando al negocio fue enseñar. Hice un canal de cómo funcionan las máquinas y empecé a enseñar cómo funcionan las máquinas, cómo se hace un proceso de reparación, cómo debes de pulir una pieza, etcétera. Y lo hice en la parte de como docente, que me gustaría a mí aprender de lo que veo en las redes sociales. Entonces lo hice de esa manera. Y en la parte formal, en la parte deportiva, empecé con la enseñanza cuando mi profesor de taekwondo, no el profesor Sámano, sino el profesor Jesús Macías, que fue con quien yo empecé, me dejó dar una clase en sábado. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú te haces cargo de la clase. Y los niños estaban arriba de mí, otros no me hacían caso, otros me empujaban, y yo le dije a mi profe, ¿sabe qué? No pude, o sea, ahí muere, o sea, estuvo súper difícil, nadie me hacía caso. Me dijo, ¿y qué tienes que hacer? Le dije, profe, es que no pude. No, sí puedes, solamente necesitas estrategias para poder dar la clase. A ver, ¿por qué no te hacen caso los niños? ¿Les dijiste qué es lo que iban a hacer? ¿Les diste la bienvenida? ¿Los pasaste a la clase? ¿Los formaste? Ah, no, te saltaste muchos pasos. Entonces le dije, profe, ¿cómo le hago? Ah, hay una estructura, hay una forma de enseñar, hay un proceso que debes de hacer. Y entonces, en ese sentido empezamos, esa fue mi primera experiencia como docente, ¿no? En la parte de... Precisamente para allá voy. Yo recuerdo muy bien que mi primer clase, o mi primer grupo que tuve a cargo, fue cuando tenía, hablando ya en docencia, no en preparación física, fue cuando tenía 20 años, fue la primera vez que tuve un grupo a cargo. Y ahí me voy a contigo. ¿Qué le dirías a Jorge? ¿Qué le dirías a Jorge que es lo que debería de aprender? ¿Qué es lo que debería de aprender? Sabiendo lo de hoy, ya sabiendo todo lo que sabes, toda la experiencia que tienes, ¿qué le dirías que debe de aprender primero para comenzar a dar clases o para comenzar a llevar un proceso integral con un atleta? Lo primero que debe de conocer un entrenador es cómo funciona el cuerpo humano. O sea, regresamos a las máquinas. Si yo voy a arreglar una máquina, necesito saber cuál es su estructura, cómo funciona, cómo se mueve, cuál es el producto final, ¿no? que sería la costura. Entonces, teniendo todas esas partes, ya podría reparar una máquina o podría usar una máquina, ¿no? Pero en este sentido, el entrenador lo primero que tiene que saber es cómo funciona el cuerpo humano. ¿Qué es el cuerpo humano? Nos vamos sobre esa base. Necesito saber de anatomía, necesito saber de fisiología, qué es lo que le pasa al organismo. Con mis amigos del fitness, estaba haciendo un curso con mis amigos del fitness y les decía, es que el usuario de fitness grupal no le gusta bailar, pero en ese baile él tiene que saber, el usuario tiene que saber qué es lo que pasa cuando baila, qué es lo que está pasando en su cuerpo cuando baila, qué tipo de sustancias se está generando, qué cambios anatómicos y fisiológicos se van a dar en el cuerpo cuando está bailando, ¿sí? Entonces, más allá de saber cómo bailar, es saber qué es lo que te pasa cuando bailas. Pasa lo mismo en el entrenamiento. Si voy a dar entrenamiento de musculación, primero tengo que saber qué es un músculo, qué es una fibra muscular, cómo se acciona esa fibra muscular, qué es lo que provoca un acortamiento y un alargamiento de la fibra muscular, qué es lo que genera una palanca de movimiento, y de ahí nos vamos hacia la biomecánica. De ahí nos vamos ya hacia los sistemas energéticos, de ahí nos vamos a los principios del entrenamiento.
ya nos vamos a diferentes procesos, pero eso es lo que tendría que saber. ¿Cómo lo va a aprender la persona? ¿Cómo lo va a, regresando a esa anécdota de cuando estaba en la licenciatura, cómo lo voy a aprender? Por esa curiosidad que tiene el niño, ¿no? Que tiene el hijo de Mario de conocer el mundo y que estaba agarrando el plato, tiene curiosidad, cómo es su forma de comunicarse en este momento con las manos y con la boca. Pues el plato luego se lo quería llevar a la boca, porque es su forma de conocer el mundo. ¿Cómo va a conocer el entrenador a esa persona que va a entrenar? También tiene que pasar por un proceso de entrenamiento. El entrenador tiene que saber entrenar y tiene que sentir también lo que está haciendo. No se puede quedar solamente en decir, esta es tu carga, ¿sí? Y vas a repetir estos ejercicios. ¿Tú has sentido esos ejercicios? ¿Has sentido ese efecto? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando estás haciendo ese ejercicio? Entonces el entrenador tiene que conocer esos efectos también. Por eso es muy importante, un deportista que fue deportista en alguna actividad y después se vuelve entrenador, ya tiene un bagaje técnico. Bien o mal, como le hayan enseñado, tiene ese bagaje, ¿sí? Ahora es su responsabilidad como entrenador potencializar ese bagaje. Que ya me ponían a entrenar de alguna forma. Sí, ya me ponían a entrenar de una forma. Ahora, de eso que conocí, ¿cómo puedo potencializarlo ya como entrenador? Y ahí el subir es infinito. O sea, sí. De ahí empiezo con cursos, cursitos, cursotes y cursotototes, ¿no? Entonces, es importantísimo que el entrenador se vaya formando en esa parte. Entonces lo dejamos como básico, anatomía, seguimos con fisiología y de ahí seguimos con bioenergética, que nos lleva al entrenamiento. Exacto. Entonces ya lo tienen, raza. Esos son los cuatro aspectos importantes que debemos de tener como base. Regularmente todos nosotros surgimos del empirismo. No estoy en contra del empirismo, porque ya lo digo, profe, cuando algo te gusta, quieres transmitirlo y eso está bien. Nos gusta entrenar, nos gusta la sensación, queremos transmitirlo a todos ustedes para decirles ese bien, o sea, sabemos que estamos haciendo un bien, pero una vez que decidimos empezar a transmitir el conocimiento, tenemos no la opción, tenemos la responsabilidad de formar las bases, de conocer el cuerpo humano para poder saber cómo el entrenamiento funciona en el cuerpo, cómo el movimiento funciona en el cuerpo. Esa es la parte más importante que yo me quedaría. Claro, ¿y cuál es el efecto que va a causar ese entrenamiento? Y ahorita lo dijiste, hace rato me dijiste, mañana tengo clase y les puse que el equipo 1 le pusiera la rutina al equipo 2, el equipo 2 le pusiera la rutina al equipo 3, el equipo 3 le pusiera la rutina al equipo 4. En una anécdota que tengo en un diplomado de entrenamiento multifuncional, todos los que me vean se van a acordar de mí, se van a reír y les va a doler hasta el alma porque se van a acordar de la porreada que se dieron, y no porque yo lo hice, profe. Fíjate que en esa ocasión yo hice una dinámica similar como la que tú estás haciendo, pero llego y les digo, a ver, equipo 1, hagan rutina para el equipo 2, equipo 2 haga rutina para el equipo, y así le di vuelta hasta que todos iban a hacerle rutina a los demás. Ya sabrán las rutinas, claro, pero todo iba con una parte de concientización, porque la idea era, y profe, intensa, yo no la programé, yo no la voy a programar, muchachos, ustedes la van a programar y tengan conciencia de que les van a programar una, claro, entonces ustedes sabrán el grado que le van a dar, ustedes tienen que preguntar, tienen que indagar, tienen que saber para qué público, para qué sector va la rutina, si hay lesiones dentro del grupo, bla, claro. Pero ustedes sabrán. Entonces, profe, hicieron unas rutinas inhumanas. Claro. Inhumanas las rutinas, que cuando yo las vi me dio risa porque dije, ahí les va el madrazo. Ajá. Y les dije, muy bien, señores, les quedaron las rutinas poca madre. Ajá. Ahora, háganla. No, profe, ¿qué? Sus 300 burpees, 400. Y es que nos dijo que era para el otro equipo, pero es que antes de ponérsela a alguien, el entrenador debe de saber qué se siente eso y si es humanamente posible. Claro. Porque yo no le voy a exigir a alguien que haga 500 burpees si no sé que es humanamente posible. Claro. Y es súper importante también al haberlo vivido, al haberlo hecho, ¿no? Entonces ya sabrás, profe, claro. Hasta que no terminaron la rutina se fueron.
Duraron un mes, yo creo, recordándome a mi santa madre, pero les digo, no es mi culpa, es tu rutina. Claro. Al día siguiente, a la sesión siguiente, que fue un mes, llego y les digo, amigos, vamos a hacer una rutina para sus compañeros. Y se ponen, dosifican la rutina, una rutina bien estructurada, Ajá. más consciente y menos excesiva. Claro. Y les digo, aplíquenla a los compañeros. Ah, profe, pensamos que nos la iba a volver a poner. Le dije, ya ven. Creo que ahora sí aprendieron. Claro. Lo que debemos de transmitir a los demás. Y entran en esa etapa, en esa parte de concientización, de ser consciente, esa planificación del entrenamiento. Hacerlo humanamente Exacto, posible. exacto. Profe, ¿qué viene? ¿Qué viene con la tendencia? ¿Qué viene con todo esto? Me platicabas lo nuevo que están haciendo, me platicabas cómo están entrenando, que tu esposa está compitiendo, ¿qué viene? Pues mira, yo creo que el concepto de fitness ha evolucionado y ha cambiado. El fitness antes, y tú lo debes de recordar muy bien, porque la gente buscaba la estética y buscaban entrenar por esa estética. Ahora hay un nuevo concepto que no es tan nuevo, ya tiene más de 10 años, el wellness, pero que se acerca mucho a este wellness a lo que estamos viviendo actualmente, que a la parte de buscar el bienestar, no solamente el bienestar físico, sino el bienestar social, espiritual, laboral, tiene muchas aristas. Y finalmente el entrenamiento tenemos que buscarlo y tenemos que verlo de una manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser integral el proceso de entrenamiento. Tiene que impactar en la parte física, pero también en la parte emocional, en la parte de cómo percibes el entrenamiento y cómo va a tener estos efectos en tu salud, pero también en la parte económica. Si tú eres una mejor persona entrenando, te diviertes entrenando, seguramente en la parte laboral vas a rendir igual, ¿no? Entonces va a tener una repercusión en esto. Ha cambiado mucho las tendencias de entrenamiento y actualmente vemos disciplinas como el CrossFit, como Hyrox, carreras híbridas como DECA, como Burden, que tiene que ver con esta funcionalidad del ser humano. Y esta funcionalidad no solamente en la parte estética, sino en ser un mejor humano, un humano más fuerte, más resistente, más potente, más capaz. Entonces, estas nuevas tendencias, por ejemplo, la carrera de Hyrox, te reta a una gran demanda de una capacidad aeróbica, pero más allá de la capacidad aeróbica, es cómo desarrollas esa potencia aeróbica, cómo esa capacidad aeróbica que tienes se llega ya a un extremo en el cual después de que estás en la estación número 5, después de que ya pasaste en la estación 4 de entrenamiento de fuerza con los burpees y te vas a una estación 5, entonces necesitas una mayor resistencia. Es cuando pasas de la capacidad a la potencia aeróbica. Y entonces eso hace que tu planificación del entrenamiento tenga una mejor estructura. Y hay algo que creo que va a ser una tendencia que antes solamente lo veíamos en el deporte, que es el alto rendimiento, un alto rendimiento social. Antes solamente hablábamos de alto rendimiento deportivo, ahora hablamos de un alto rendimiento social, porque vemos un equipo multidisciplinario que está trabajando con una persona. Tienes a tu entrenador, tienes a la persona que te programa, a tu nutriólogo y hasta a tu psicólogo deportivo, que te está ya dictando una sesión de psicología deportiva para que tú puedas cargar más, para que puedas aguantar ese Hyrox. Y entonces ya ese equipo multidisciplinario que antes solamente hablábamos de deportes de rendimiento, ahora hablamos de un alto rendimiento social. Y va a haber una persona que se va a apuntar a un Hyrox que te cuesta 2,500 pesos y tiene esa capacidad económica de pagar todo este equipo multidisciplinario. Y entonces estamos viendo que una tendencia del fitness también se está yendo hacia la parte estética, pero de esa parte de ser un mejor humano. Un concepto que habíamos manejado ya, ¿no? Un humano funcional. Un humano funcional, exacto. Y entonces esas son las tendencias que están ahorita, pero hay una línea muy delgada entre ese humano funcional y de tener una sobrecarga de entrenamiento.
de no tener una buena alimentación, de tenerle miedo a la misma alimentación, porque voy a hacer una carga mayor de carbohidratos, ¿no? Esto le pasa mucho a las mujeres, que de repente dicen una proteína baja en carbohidratos, y le tengo miedo a las tortillas, pero esos carbohidratos, si entrenas CrossFit o si entrenas Hyrox, los vas a necesitar. Claro. ¿No? Vas a necesitarlos porque estás haciendo un ejercicio de alta intensidad. Funciona la energía. Y exactamente, pero si solamente nos vamos a la información que estamos cachando de redes sociales y el influencer me dice que baje mi carga de carbohidratos, yo le hago caso al influencer porque tiene muchos seguidores, pero realmente debemos de ocupar, y es ahí donde viene la diferencia de estos equipos multidisciplinarios. Tal vez le hago caso al influencer como usuario, pero me voy a ir con mi nutriólogo y le voy a preguntar, ¿esto es cierto? Y entonces el nutriólogo va a tener que también empezar a generar contenido, porque si no está en redes sociales y no tiene contenido, entonces también necesitamos estar a la vanguardia de ese. Claro, y tenemos la responsabilidad de saber explicarles claro, el porqué de las cosas. Exacto. Esa desinformación que generan las redes sociales, para mí no es mala porque nos generan más trabajo como profesionales. Claro. No me gusta como tal la idea de que todos tengan que generar contenido para vender. No me gusta que nos fijemos en un número de seguidores para contratar a un profesional. Yo antes que fijarme en un número de seguidores para contratar a un profesional, me animaría más a pedirle el currículum, a ver esa parte académica que lo está formando, para ver qué persona me va a atender. Porque también vemos muchas personas que tienen mucho trabajo, que dosifican entrenamiento, que dosifican alimentación y no tienen ningún respaldo académico, profe. No tienen ningún respaldo de educación, ninguna licenciatura, nada que los respalde en una formación académica para dar entrenamiento o nutrición. Claro, y es algo muy importante. El sistema de capacitación y certificación, el CICET, surge en 1996 por una necesidad en el país por tener más entrenadores deportivos. Entonces surge ese programa para cubrir esa necesidad de capacitar entrenadores deportivos que tuvieran esas herramientas de las cuales nombrábamos, ¿no? Surgen 5 pilares que se ven en el CICET, que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la anatomía, con la fisiología, tiene que ver con la práctica profesional, el papel del entrenador. Surgen esos programas en 1996, pero a la fecha no se habían actualizado. Hasta el año pasado que CONADE decide dar de baja el CICET y entra un nuevo programa sobre estas mismas necesidades que seguimos teniendo como entrenadores. Hay una necesidad de capacitación y una necesidad de profesionalización. Son dos aspectos diferentes. La capacitación te va a desarrollar habilidades. Tal vez tú eres licenciado en acondicionamiento físico, eres nutriólogo, pero vas a necesitar capacitarte en cómo dar entrenamientos de Hyrox, porque esos conocimientos no los tienes. No los viste nada. Exactamente. Claro. Entonces, un curso para poder hacer entrenamiento híbrido te va a ayudar a desarrollar esas habilidades, esas skills que necesitas. Pero tu base va a ser tener una licenciatura por ejemplo, si te dedicas al deporte, que tenga que ver con la cultura física y el deporte. Así es. Entonces se va a dar esa base, pero también necesitas desarrollar habilidades, ¿no? Y esas habilidades, ¿cómo las desarrollas? Con cursos, cursitos y cursotes, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es eso. De a como tengas el conocimiento, hasta siendo autodidacta, claro, hay que obtenerlo. Así es. Eso es a lo que estamos a favor. En la parte que nosotros íbamos, o que yo voy con las redes sociales, es que a veces no tienen ni un curso ni nada. Y así están replicando conocimiento. Están totalmente al Pero tal vez tienen una buena estrategia y tienen una buena forma de leer el contenido, ¿no? Y de decir, voy a sacar todas estas ideas buenas, le doy estructura y ocupo un teleprompter y lo leo con el teleprompter. Y ya como que me la creyeron, ¿no? Pero habría que ver si hay esa coherencia. Esa coherencia la vamos a ver con la gente que entrenas y los resultados que tienes. El deporte solamente se mide por resultados. Entonces, en el deporte competitivo lo medimos por medallas. Sí, podrás ser muy bueno y lo que tú quieras. ¿Cuántas medallas de Olimpiada Nacional tienes? Ninguna. Bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, en la parte competitiva es así, ¿no? En el deporte competitivo es así.
En la parte del acondicionamiento físico, ¿a quién entrenas? Y esa persona que entrenas, ¿cuáles son los resultados que tiene? ¿No? Y ahora, si nos vamos a esa parte de fitness, de wellness, ¿cuáles son tus resultados en ese sentido? A nivel nutricional, ¿qué está pasando? Y lo más grave es que pueden llegar a generar lesiones, pueden llegar a generar desnutrición, descompensaciones hormonales, infinidad de cosas, chavos. Entonces me quedo con eso. No se fijen tanto en los seguidores, fíjense en el buen contenido, porque todos nos guste o no nos guste, ya tenemos que hacer contenido. Exacto. Y fíjense en su currículum de las personas. Claro. En el currículum que trae de estudio, de experiencia, de expertise en el tema, y ahí es con lo que yo me quedo. Profe, es tuya la cámara. Última recomendación para los chavos, tus redes sociales, para que también te sigan ahí y te den un follow. Lean y neurocopien. Eso bueno, siempre se los he dicho, ¿no? O sea, si eres entrenador tienes que leer mucho. O sea, tienes que, finalmente, en la parte del entrenamiento, se trata de que estás cambiando la vida de las personas, estás mejorando la calidad de vida de las personas. Tienes una gran responsabilidad, tienes que leer mucho, tienes que esos conocimientos después llevarlos a la práctica y desarrollen habilidades. O sea, métanse a los cursos de capacitación, hay cursos gratuitos, hay cursos muy económicos, etcétera. Métanse a los cursos de capacitación para que puedan desarrollar esas habilidades. Nosotros en Docencia Deportiva lo que hacemos es llevar la educación para que llegue al alcance de todos. Es decir, no es porque el costo del curso sea económico, no quiere decir que va a ser un curso chafa, sino que es un curso accesible que te va a traer contenido para que puedas tú desarrollar esas habilidades. Entonces es algo de lo que hacemos en Docencia Deportiva, el hacer procesos de capacitación y certificación, y los llevamos a muchos medios, ¿no? Trabajamos directamente con la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y con los entrenadores de levantamiento de pesas. Ahí yo no genero el contenido porque hay maestros expertos que hacen eso, y lo que hacemos en Docencia Deportiva es la parte de la plataforma, la parte de la estructura y de la parte de subir todo ese contenido a la plataforma para que se capaciten los maestros. Yo creo que también el entrenador debe ser consciente de esta parte, de cómo va a ir adquiriendo esos conocimientos, esos contenidos, y ver de dónde vienen, ¿no? Y también de irse capacitando. Entonces, esos consejos les dejaría: lean y desarrollen habilidades. Profe, muchísimas gracias. Querido gracias Tony, por este tiempo. Aquí vamos a dejar sus redes sociales, mi raza. Y una vez más, un capítulo más de la ciencia del entrenamiento. Muchas gracias, mi raza. Ya se la saben, a compartir, activen la campanita y síganos en YouTube y en Spotify. Nos estamos viendo, raza. Tony Robles, la ciencia del entrenamiento.